6 de la mañana, 33 minutos, con 18 grados de temperatura en la ciudad de Medellín. Regresamos a Consejo de Redacción para contarle lo que está ocurriendo en el acontecer de Medellín, el departamento de Antioquia, Colombia y también el mundo. Y vamos a hablar puntualmente de la situación de la Universidad de Antioquia. A raíz de lo que está ocurriendo, pues el gobernador Andrés Julián Rendón le anunció una ayuda inmediata a la Universidad de Antioquia para que puedan tener mayor flujo de caja, sobre todo para pagar la nómina de los meses junio y julio. Esta es la ayuda. Desde hace 50 años, la Universidad de Antioquia no había experimentado un retraso en sus pagos de nómina, pero el estado de iliquidez actual del alma mater, derivada de los pagos y transferencias que recibe periódicamente la institución, obligaron a no remunerar a tiempo a sus funcionarios. Ante esta situación, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció la ayuda inmediata en el flujo de caja para que se pueda pagar normalmente los meses de junio y julio. El gobierno de Antioquia, que tengo el honor de presidir, ha tomado la decisión, en vista de los momentos complejos que atraviesan las finanzas de la Universidad de Antioquia, de darle flujo de caja al alma mater. De esta manera podrán cumplir con sus compromisos de nómina. Serán 11.000 millones de pesos, correspondientes a los aportes que hace el departamento para los meses de junio y julio, que se girarán desde mañana mismo. Invitamos, eso sí, a las directivas universitarias para que emprendan un compromiso real de austeridad, que se vea representada, por ejemplo, en reducción de contratos de hora cátedra, viajes, viáticos y burocracia excesiva. El mandatario departamental anunció además nueva partida presupuestal para mejorar la infraestructura en la sede de la universidad en el Bajo Cauca. Esto por un valor de 1.100 millones de pesos. De esta manera hacemos una apuesta real a la regionalización. El mensaje de la comunidad universitaria es uno: apoyo, compromisos del gobierno departamental, pero por favor, austeridad de su parte. Los aportes del departamento representan en promedio el 3.2% de los ingresos totales de la institución y el 7.9% de los ingresos por concepto de transferencias públicas. Muy bien, para abordar este tema le damos la bienvenida a este sofá de Consejo de Redacción a Mauricio Alvear, que es el secretario de Educación del Departamento de Antioquia. Secretario, muy buenos días, bienvenido, gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Días. Buenos días, secretario, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, tal? Excelente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está? Llegó con su cafecito en la mano, eso está muy bien. Café muy rico, para poder pensar. Eso está muy bien. Bueno, secretario, ayer ustedes le anunciaron a los antioqueños y al país una importante decisión, tiene que ver con la inyección de ese capital que requiere la Universidad de Antioquia ante un panorama, diríamos que casi nunca visto en la historia de la universidad en términos financieros, y esto preocupa, y más cuando lo miramos. Ayer el gobernador era muy claro en ese mensaje, secretario, y es austeridad. Es un momento de apostarle a la austeridad, es la única herramienta para poder combatir todo este tema de desfinanciación al interior del campus universitario. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos por parte, secretario, para que los televidentes puedan entender. Hablemos primero del diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa en la Universidad de Antioquia? Bueno, a ver, el tema es complejo, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Es lo que pasa en una familia cuando gastamos más de lo que ganamos. Eso le pasa hoy a las universidades públicas en general. Los gastos están creciendo más que los ingresos, y esos gastos pues tienen un componente muy importante, que es la nómina de profesores, tanto los de tiempo completo como los de cátedra, nómina de empleados administrativos, contratistas, etc. El crecimiento de esa nómina, sobre todo después del año 2000, ha crecido exponencialmente, y los ingresos crecen de manera no exponencial. Entonces eso ha ido acumulando un déficit a lo largo de los últimos 20, 25 años. Es decir, cada vez son más los docentes, cada vez son más las personas, los colaboradores que hacen parte de la universidad, pero con la misma base de términos económicos. No crece ese valor en plata. Muy importante la pregunta. No es que haya crecido la planta profesoral. Esa planta ha crecido muy poquito en número,
Hoy la Universidad de Antioquia, voy a redondear la cifra, puede estar alrededor de 1.500 profesores de tiempo completo. Lo que ha crecido es la productividad de esos profesores medida en artículos publicables, en patentes, y ha crecido también o ha mejorado la calificación de esos profesores. O sea, hoy hay más profesores con doctorado. Y en el escalafón docente eso implica un incremento salarial. Entonces, es una situación normal en el sentido de que deseamos que los profesores universitarios sean excelentes académicos, publiquen, participen en la comunidad académica internacional, que cada vez tengan los mayores títulos, pero entonces el ingreso correspondiente a ese incremento de productividad no ha crecido a la misma tasa, porque la Ley 30, en su artículo 86, define cómo, a partir del año 92, cuando se expidió la Ley 30, definió cómo iban a crecer los ingresos y era básicamente el IPC. Hay que aclarar también que desde esa época el Estado colombiano, todos los gobiernos han aportado lo que corresponde e inclusive más, y aún así no alcanza. Secretario, ¿de cuánto podría ser la nómina en este momento de la Universidad de Antioquia? Y hay un punto focal en el cual se hace énfasis y es los contratos por hora. También se habla de mesurar viajes, viáticos y burocracia excesiva. ¿A qué se está haciendo alusión con estos términos? Ok, entonces muy buena la pregunta, Catalina, y voy a explicar lo siguiente. La nómina, digamos, de planta, de profesores de planta y empleados de planta, hoy puede estar alrededor de 18.000 millones mensuales. Pero ha habido un crecimiento en la universidad también en el número de estudiantes, en las regiones. La universidad pasó de tener 17.000 estudiantes a principios de la década del 2000 a tener hoy 35.000. Entonces ha habido un incremento, un crecimiento de la universidad. Entonces, buena parte de ese crecimiento, ahí viene tu pregunta, Catalina, ha estado sustentada en profesores de hora cátedra. El profesor de hora cátedra es una figura muy importante. Yo no sé si alguno de ustedes es profesor aquí de cátedra. En algún momento. Nos gustaría en algún momento. Yo no lo he hecho, pero me gustaría. Yo sí lo he hecho en algunos momentos. ¿Cuál es la esencia de un profesor de hora cátedra? Es aquella persona que está vinculada al mundo productivo, al sector público, a las ONGs, que quiere compartir su experiencia, su conocimiento con los estudiantes. Eso es maravilloso y es muy importante que tengamos en las universidades esa figura. Pero lo que ha ocurrido en la de Antioquia, en parte por ese crecimiento poblacional, se nos desbordó ese número de contratos de hora cátedra. Hoy significa un porcentaje muy alto de la nómina. Entonces uno diría, hombre, hay varios caminos. A ver, primero tenemos una situación de corto plazo de falta de liquidez. Una situación de mediano plazo de desfinanciamiento y una situación de largo plazo de sostenibilidad. Entonces, hoy estamos tratando desde el Consejo Superior de ayudar al tema de la liquidez inmediata. Y eso fue lo que el señor gobernador anunció ayer, esa ayuda a la universidad para tener caja, para atender las nóminas que vienen. El otro asunto es el del desfinanciamiento y ahí es donde hay que empezar a tomar medidas desde ahora para ir bajando esa presión. Entonces, las universidades públicas en general, todas, y los que hemos sido rectores, hemos tratado de hacer una gestión muy grande ante el Ministerio, ante el Congreso, para incrementar las transferencias. Porque con esas transferencias de la Nación y del departamento por ley es que se financia la nómina, pero no alcanza. Entonces, todos hemos hecho una gestión para tener más recursos de base presupuestal y poder atender esa nómina sin problema.
Ese es el déficit estructural de las universidades. Entonces, podemos seguir haciendo la gestión en el Congreso, en el Ministerio, ahora viene una reforma a la educación superior, todo eso está muy bien, pero internamente las universidades también tienen una gran responsabilidad en ser austeras y en revisar todos los gastos, empezando por la nómina. En este momento, secretario, para claridad de nuestros televidentes, ¿cómo alivia las cargas que la gobernación de Antioquia gire ya esos 11.000 millones de pesos correspondientes a lo que entrega el departamento de la universidad para el mes de junio y el mes de julio? Es, digamos, en cierta medida un adelanto para tener flujo de caja y poder atender la nómina de ahora del 20 de junio, que es inclusive con prima. Y no pagar, por ejemplo, como ocurrió en el último pago de forma gradual, que también algo que estaban reclamando los docentes a través de las redes sociales, donde digamos también como que se destapó un poco esta situación de la Universidad de Antioquia, porque nunca había ocurrido que les pagaran de esa forma. Es correcto, es tratar de ayudar a la universidad para que tenga caja y pueda pagar al día como se venía haciendo pues históricamente. Bueno, secretario, vamos a poner ejemplos sobre la mesa para que todos podamos tener claridad. Por ejemplo, ¿cuál sería una de las formas de ayudar en términos de austeridad a la Universidad de Antioquia? No sé, en transporte, digamos que se gastan tanto dinero, ¿cuál podría ser la manera? ¿Cómo podemos invitar tanto a docentes como además comunidad educativa para que ayudemos precisamente a mitigar ese impacto de esta crisis que tiene la universidad? Sí, Sebastián, pues yo creo que hay varias maneras. Uno es como lo que ocurre en un hogar cuando hay situación económica difícil. Hay que empezar a revisar en qué nos estamos gastando la plata y priorizar lo que son realmente las necesidades y lo que son los excesos o lujos. Hay que empezar a recortarlos. Usted conoce muy bien la universidad. Y hacerlos razonables. Usted la conoce muy bien. ¿Dónde cree usted que hay que empezar a echar tijera? Bueno, yo diría lo primero en el número de contratos de profesores de hora cátedra. Esa es una tarea importante porque implica una revisión de los planes de trabajo de los profesores. ¿Qué tantas horas se están dedicando a docencia, a investigación y a extensión? Y lograr que los profesores de planta de tiempo completo incrementen las horas de docencia directa. Eso bajaría los contratos de los profesores que van a dictar una clase. Ese es un camino, y yo diría que inmediato. ¿Cómo puede lograrse esto, secretario, sin bajarle a la calidad educativa pues, que representa la Universidad de Antioquia, no solamente aquí en el departamento, sino como referente también del país? Ese es un punto bien importante. Precisamente si los profesores de planta aumentan en 1 o 2 cursos su carga, llamémoslo así, docente, eso no va a afectar la calidad. Y por el contrario, yo creo que es involucrar al profesorado, muchos de ellos con los más altos niveles de formación e investigación, a que se involucren en una proporción mayor a los pregrados. Yo creo que esa es una vía. La propia universidad nos ha mostrado en el Consejo Superior que haciendo una disminución del 20% de esos contratos se liberarían 28.000 millones de pesos. Entonces ese es un camino, pues yo creo, expedito, no afecta para nada la calidad y ayuda a mejorar la situación financiera interna. ¿Cómo está el panorama en términos financieros con el gobierno nacional? ¿Cómo está siendo ese apoyo del presidente en relación a las universidades públicas y digamos esa relación que hemos visto entre Estado y gobierno departamental? ¿Qué impacto tiene precisamente sobre esa financiación en la universidad? El gobierno nacional, en lo que tiene que ver con el artículo 86 de la Ley 30, que son esas transferencias, está cumpliendo. Todos los gobiernos han cumplido y más. Es decir, no solamente se incrementa el IPC, sino que por muchas razones esos incrementos, nosotros hicimos un estudio hace unos años y veíamos que las transferencias de la nación crecían inclusive 3% en promedio por encima de lo que estipulaba la Ley 30. Y aún así no alcanza. Entonces, en ese sentido, tanto el gobierno nacional como el departamento, que también está obligado por Ley 30 a dar esos aportes, estamos al día. Pero entonces es momento de pensar en cambiar de modelo, ¿o qué se podría hacer?
Indudablemente, indudablemente la reforma a la educación superior va a tener que considerar toda esa situación porque es un déficit estructural acumulado de 20 años. Si eso no se corrige, pues vamos a estar en una situación permanente de insostenibilidad. Y hay maneras de hacerlo. Obviamente todos aspiramos a tener más recursos para la educación pública, eso es cierto. Pero también hay que revisar temas como el decreto 1279, que regula la remuneración de los profesores, que funcionó muy bien para el año 2002, ya han pasado 22 años y las condiciones hoy del mundo, del conocimiento, también han cambiado. Entonces yo creo que todos tenemos que estar abiertos, la comunidad universitaria, a entender que estas situaciones de crisis nos tienen que poner también en un escenario de oportunidades para mejorar muchas cosas en la educación superior. De la crisis nace la oportunidad, secretario, y a propósito pues, de esos cambios que usted menciona, esa ley estatutaria de la educación, ¿usted cómo la ve con respecto a todo este entorno y el contexto no solo de la universidad, sino del panorama educativo en el departamento de Antioquia? Bueno, ese es un tema pues que da por lo menos para 5 programas. Sí, señor. No los tenemos los 5, pero a ver cómo lo resumimos. Pero voy a tratar de hacer un análisis. Digamos que la ley estatutaria debió hacerse hace muchos años porque primero se dio la Ley de Educación de 1994, que es una ley ordinaria, y ahora 30 años después vamos a tener una ley estatutaria. Yo creo que lo que hay hoy escrito sin aprobarse del todo por el Senado, hay un avance importante, sobre todo porque se reconoce que Colombia tiene un sistema mixto y eso en un borrador inicial quedaba por fuera, es decir, privilegiando 100% la educación pública y negar ese sistema mixto de educación privada y educación pública que en Colombia ha funcionado hace muchísimas décadas, creo que no era conveniente. Es importante reconocer ese sistema mixto. ¿Un derecho fundamental? Por supuesto que sí. Y sobre todo desde el preescolar hasta la básica, secundaria y media. Muchos países lo tienen, eso es perfectamente razonable. En la educación superior, sí hay una discusión de hasta qué punto debe ser un derecho fundamental y cómo se garantiza, porque viene un tema crucial y es el financiamiento. Entonces, es muy bueno tener derechos, pero eso cuesta. ¿Y cuánto le cuesta al Estado? Y si nos cuesta, eso significa más ingresos, más impuestos, porque ¿de dónde vamos a sacar el dinero para sostener ese derecho para todos? Pues un tema que, como dijo el secretario, es de mucho tiempo para conversar y seguramente por aquí lo vamos a tener más adelante cuando veamos qué pase finalmente con esta reforma de la educación. Mauricio Alviar, secretario de Educación de Antioquia, gracias por acompañarnos acá en Consejo de Redacción y muy atentos a toda esta situación de la UDEA. Yo creo que la gran conclusión es austeridad. Por ahora ese es el camino en lo que tenemos en las manos, es la austeridad, ser muy cuidadosos con esos recursos precisamente para sacar adelante y mantener una universidad tan prestigiosa y tan importante para nuestro país que es la Universidad de Antioquia. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido a ustedes. siempre. Gracias. Y termines el cafecito. El cafecito y mientras tanto. Por ahora nos vamos a comunicar de inmediato. Es momento de entrar nuevamente en detalle y ya les contamos de quién se trata.